hemos estado hablando sobre Tzara desde la parashat de la semana pasada. Ocupan el tema del que aparece con Tzara y desde luego cómo solucionar el problema. Para entender, es muy importante, para entender Parashat Metzorah, es muy importante pensar en todos los Metzorim que han habido en las Escrituras. Cité aquí antes, a título de introducción, y creo que debo repetir, entre las personas que contrajeron Tzara, nosotros encontramos el mismo Moisés, Moshe Rabbeinu. Moshe, cuando estaba delante de la zarza que ardía y trataba de decírselo, convencerle a Hashem de que él no era la persona más indicada para ir a Egipto a sacar el pueblo. Y en aquel diálogo, pues terminó que él tenía que irse realmente. Pero él pidió pruebas a Hashem. ¿Qué pruebas tengo? Que realmente eso no es una alucinación, vamos a decir así. Esto es una parte que yo añado para entender el porqué que Moshe le pide una prueba a Hashem. De que tú vas conmigo, de que voy a tener éxito en esta misión. Yo no he querido ir, tú me estás llamando, me estás diciendo que yo tengo que ser el que va. Entonces, ¿qué pruebas tengo de que voy a contar con todo tu apoyo, con toda tu presencia allí conmigo y de que voy a tener éxito en lo que voy a hacer? Entonces, él tiró su vara, se convirtió en culebra y una serpiente, después él volvió a coger y también Hashem le dijo, pon tu mano en tu seno y él puso, ahora saca, y él sacó y estaba con Tzara. Ahora pon de nuevo y él puso, volvió a sacar y estaba limpia. Entonces, por un momento, aunque en la mano nomás, Moisés contrajo esto. Y los estudiantes más clásicos y maestros más clásicos del judaísmo tratan de encontrar un error en Moisés para que justificar que él contrajera esto, porque Hashem podría haber elegido otra forma, como la vara, podría ser la sandalia, puede ser cualquier otra cosa, pero eligió la tzara, tal vez porque Moshe, dicen, o habría hablado mal del pueblo de Israel. Y si se ha encontrado alguna referencia en que el pueblo no quiso aceptarlo como su Goel cuando él trató de defender el pueblo. Entonces Moshe hizo referencia a eso, hablando así por un momento mal del pueblo de Israel, aunque fuese verdad. Bueno, luego encontramos a Miriam, que habló mal de su hermano. La criticó por el hecho de que él se había casado con una mujer cusita. En otras palabras, con una mujer de color oscura. Y a Miriam no le gustó esto. Y de hecho, no es que del todo Miriam estaba equivocada, porque se suponía que el pueblo de Israel debía casarse entre sí, entre ellos, ¿no? Y Moshe, como no vivió dentro del pueblo de Israel, vivió en el palacio, no absorbió todas las tradiciones del pueblo de Israel y huyó de Egipto
Y se presentó la oportunidad y se casó con una mujer, hija de un sacerdote madianita, o un líder madianita, y era una extranjera, y era todo lo que había en aquel desierto, en aquel lugar donde él se encontró con aquella mujer que inclusive era pastora, y se casó, tuvo 2 hijos. Y cuando fue para ir a cumplir con su misión, aconteció algo muy interesante, es que Hashem no habló solo con Moshe, habló con Aarón, ve a encontrarse con tu hermano. Y cuando se encontró Aarón con Moshe, Aarón dijo, vea, la misión que tú vas a cumplir no es una misión para estar con mujer y niños. Y le convence a Moshe de hacer regresar a su esposa y a sus 2 hijos. Pero lo cierto es que Miriam sabía muy bien con quién él había casado y había rechazado eso, hizo una crítica contra Moshe. ¿Alguna vez usted se vio en una situación en la que usted tenía que hacer una crítica en contra de alguien que está en el liderazgo? Pues entonces usted ha de saber la dificultad por la que pasó Miriam, ¿no? Ella hizo una crítica y tenía sentido. Parecía tener razón, claro. A veces nosotros abrimos nuestras bocas para hacer críticas y nos sustentamos sobre la hipótesis de que tenemos la razón. Como es correcto, la voy a lanzar. Y compartimos con él que nos preste los oídos para escuchar nuestra crítica. Y la hacemos con total seguridad porque asumimos que tenemos la razón. Pero la realidad puede ser muy diferente, ya que el liderazgo es algo confiado por Hashem, y Hashem no tiene nadie perfecto para confiar el liderazgo, confía en gente como usted y yo, ¿no es así? Y esta gente suele fallar, pero el que tiene derecho de hacer cualquier remiendo, cualquier acción, es el que le puso en el liderazgo y no siempre somos nosotros. Entonces, no te ilusione y no piense que los líderes son Superman, son super perfectos, infalibles, impecables, porque no existe esto. Nosotros conocemos todos los líderes bíblicos, todos los personajes protagonistas del plan de redención, todos ellos conocemos los errores que cometieron. Conocemos los errores de Abraham, de Isaac, de Jacob, conocemos los errores de Moisés, los errores de Joseph, los errores de sus hermanos. Conocemos los errores de Joseph, marido de Miriam. Conocemos por lo menos que Miriam, madre de Yeshua, tenía errores. No conocemos cuáles fueron, porque cuando ella ahora dice, ten misericordia de mi pecadora, entonces tenía que haber errores. Pero vean, nosotros no los descartamos de su posición dentro del plan dentro de esta presentación de Hashem, dentro de la Escritura, por temor, tal vez por reverencia, tal vez porque está escrito allí, pero no es diferente aquí y hoy día. Todos tenemos errores, pero esos errores no justifican la crítica y en especial la crítica destructiva. Entonces, Miriam fue una de las que fueron acometidas de tzara y fue por la Lashon Hara. Y hay rabinos que dicen que la Lashon Hara, o sea, el habla mala, el mal uso de la lengua, de la capacidad de hablar, es el causante
de la tzara, de este mal humillante, asqueroso, inmundo, aislante, porque nadie quiere estar con una persona, un metzorá. ¿Se acuerda de lo que dije? Que no es leproso, pero es más parecido con el leproso. Nadie quiere estar ahí codeándose con un leproso. Si el tipo ya está afectado de lepra, y déjelo. Inclusive Miriam fue, aun cuando no había ley, la Torá escrita, Hashem dictada, dada a Moshe, no había sido promulgada todavía. Sin embargo, Moshe dijo así: Miriam, mientras esté así, mejor ponte fuera del campamento. Y aunque fuese su hermana, y aunque tenía que ser triste para Moshe tomar tal decisión, tiene que haber dolido mucho. Imagina agarrar una persona de la comunidad y decirte: tendrás que salir del campamento. Tú vas a quedar fuera del campamento. Y quedó 7 días. Pero hay rabinos también que asocian hasta 7 pecados que pueden acarrear o resultar en tzara, en esta enfermedad que en la actualidad se asocia por parecerse, aunque no es exacto, a la lepra. Otra persona que estuvo con lepra fue un oficial comandante del ejército de Aram, que en la Haftará hoy, no bajo el comando de ese general, pero el ejército de Aram cerca la ciudad de Samaria, en el norte de Israel, y la cerca de tal manera que nadie puede salir ni entrar hasta que se termine toda las provisiones de dentro de la ciudad, y ya estaban comiendo carnes que no eran kosher porque ya no había más nada. Se hacía tortilla de excremento de paloma. Yo no sé cómo será eso de comible, pero a ese punto llegó Israel, para no decir que una cabeza de burro que no es kosher, la cabeza, pues ya no se dice ni del cuerpo, la cabeza era carísima, se peleaban por una cabeza de burro. Y se acabaron todas las provisiones. El ejército de Aram, del cual Naamán era un comandante, ¿no? Está allí en la Haftará. No es exactamente cuando él atacó, pero él, con los soldados de esta nación, atacó a Israel y se fue llevando una joven inclusive. Y se habla de Naamán como un hombre valeroso, un gran soldado, un gran guerrero, que había dado mucha victoria a su país en las guerras, pero era metzorá, o sea, era un hombre que tenía tzara. Bueno, este hombre, pues, era un orgullo para su nación. Era la personificación de la altivez, de la arrogancia, del orgullo, ¿no? Sabemos de esto porque cuando él va a Israel buscando cura para su enfermedad, el profeta no sale a recibirlo. Y él se puso muy enojado. ¿Quién piensa que está aquí? Yo soy el general fulano. Yo soy el que ha dado victorias. Soy un gran guerrero. Yo creía que él iba a salir y se iba, y me iba a saludar bonito, iba a hacer una oración especial, iba a imponerme las manos y ni siquiera sale a recibirme, y yo vengo de un viaje tan largo para ser atendido y con regalos tan caros. Y el profeta dice: vete con tus regalos y no te voy a atender. Sumérgete 7 veces en el Jordán y serás limpio.
Él dice, ¿acaso en mi país no tiene ríos mejores que estos? Este río es, yo que me voy a meter en un río como este. Yeshua se metió. ¿No es así? Yeshua se metió. Pues bien, esa arrogancia toda estaba siendo desafiada para que él respondiera con humildad y se sumergiera 7 veces en el Jordán. Y él no quiso y se regresó a la casa, y de no haber sido alguien que le insistiera, vea, profeta, está bien, no salió, está bien, no hizo la oración como tú esperabas que hiciera. A veces las personas no están necesitando de oración para ser limpios. Necesitan tomar sus propias decisiones. Nuestras oraciones, no, orar y meter la mano encima de ellos no va a solucionar el problema de ellos. Es que el hombre está asumido, tomado de prepotencia, de arrogancia. Y él necesitaba era meterse en el Jordán y 7 veces. Entonces, cuando alguien le aconsejó hacerlo, le suplicó que lo hiciera, él de mala gana lo hizo, y a la 7ª vez salió limpio, completamente sano. Y ya cuando volvió al donde el profeta, ya volvió con otro carácter. Ya volvió diciendo que tenga misericordia de mí cuando yo lleve mi rey al templo. Y de repente él se apega en mi brazo y yo hago así. No vaya a pensar que estoy inclinándome delante de la divinidad de aquella. No, porque ahora sé que solo hay Dios en Israel. Y el profeta no hizo ninguna predicación para él. Usted allá adora a muchos dioses. No, es que él sintió aquello de que mi orgullo se quedó ahí en el Jordán. Y mi limpieza yo la saqué de ahí también. No hay otro Dios. Y dice, déjame llevar unas cargas de arena. Todos los que van conmigo a Israel se consiguen un vidriocito así, un potecito, viene a traer un poquito de tierra de Israel o una piedra. Ese hombre fue el exagero. Él dijo, yo quiero unos saquillos grandes, así como para algunas mulas. Quiero llevar y poner en el patio de la casa para poder decir, hoy me hinqué y adoré sobre la tierra de Israel. Entonces, hubo un cambio radical en ese hombre. Entonces, el Lashon Hará de Miriam, asociado a la arrogancia y el orgullo de ese hombre, le han hecho creer a todos los intérpretes, exegetas bíblicos, de que Tzahara viene sobre los que hacen uso mal de la lengua, hablan mal, critican, ¿no? Y también sobre los arrogantes, los orgullosos, los vanidosos, ¿no? En ese extremo. Entonces, y luego aparece Giezi, quien es el secretario del profeta, y viendo que el profeta no recibió ninguno de los regalos de oro, plata, vestidos que trajo el general, entonces corre atrás por su propia cuenta y dice, mi señor el profeta dijo que si quiere algunas cositas, no todo, pero parte de. Y el curado pues dice, pues lo que quiera, lléveselo. Y él se llevó, guardó en su casa. Me lo imagino colgando las ropas, los trajes en el closet y en la caja fuerte poniendo el lingote de oro, la plata y todas esas cosas que no eran todo. Él dice, mi señor profeta es demasiado santo, ese hombre no es nada ambicioso, pero ¿cómo voy a dejar que sinvergüenza que nos invadió aquí y se fue llevando a esta gente cautivo, salga de aquí limpio y sin dejar nada? ¿Cómo va a creer? Eso no calza con nuestra filosofía. Entonces, cuando él llegó a la oficina, el profeta dice, ¿de dónde vienes?
Ah, no, he estado por aquí nomás, dando unas vueltas. ¿Es acaso no te vi cuando corriste atrás y agarraste los regalos? O sea, ¿tú qué quisieras quieres que ese hombre llegue allá y diga así, pagué tanto, me costó tanto la limpieza, cuando esa limpieza tiene que ser solo por cambio de vida, por misericordia, por gracia? ¿Quieres que estén hablando allá de nosotros? De aquí va a ser una cola aquí de leprosos de Aram, cada uno trayendo vestidos, plata, oro para comprar la sanidad. ¿Es esto lo que quieres? ¿O quieres que el nombre de Hashem sea glorificado? Ay, no, es que yo pensé, pues va a quedar pensando leproso, porque la lepra de él te va a pasar a ti. La tzara de él te pasará a ti y a tus generaciones. Esa fue la parte más dura. Y en el mismo momento se volvió Metzorá. Se volvió leproso, digamos así. Y no fue sanado. Él y su descendencia, a lo mejor los 10 leprosos que Yeshua sanó eran descendientes de él, no sé. Pero lo cierto es que volvió leproso. Luego, nosotros encontramos otros leprosos por el camino. En Isaías 53 dice que Yeshua fue afligido con nuestras enfermedades, con nuestros males. Por eso hay una discusión en el Talmud que compara el Mesías con un leproso, asumiendo que Isaías 53 habla del Mesías, aunque hoy día la mayoría de los maestros del judaísmo tratan de asociar el personaje principal de Isaías 53 con el pueblo de Israel, como si el sufrimiento del pueblo de Israel nos redime. No, allí es una persona, claramente habla de una persona. Y tanto en el Zohar como en el Talmud se admite que allí se está hablando del Mashiach. Y el Mashiach en original de hebreo de Isaías 53, él asume toda esta aflicción de enfermedades que pueden acarrear los pecadores, y tiene sentido de que el Mashiach, para sanarnos de nuestra tzara, él tenía que asumirla también. Entonces, todas nuestras dolencias y aflicciones fue puestas sobre Mashiach, para que así él cargó con el castigo de nuestra shalom. Entonces tiene mucho sentido. Luego aparece en el comienzo del ministerio de Yeshua, porque Yeshua apenas empieza su ministerio, va a terminar el ministerio de Yohanan Amatbil. Juan, como no tenía pelo en la lengua, condenaba los pecados de los políticos, de reyes, etc. Y él habló del pecado de Herodes y terminó en la cárcel. Y terminó decapitado. Pero cuando ya estaba en la cárcel, él envía a sus discípulos a Yeshua. Dice, id y preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Eso que había de venir era una persona que todo el pueblo de Israel estaba esperando, un redentor. Era así como la expectativa del pueblo de Israel en Egipto de que va a venir uno que va a sacarnos de esta situación en Egipto. También el pueblo de Israel tenía la expectativa de que va a venir uno del que los profetas hablaron, que nos va a redimir del poder de Roma y etc. Entonces llegaron los discípulos donde Yeshua y se presentaron. Somos discípulos de Juan Bautista, de Yohanan Amatbil, Juan el sumergidor.
y traemos un mensaje de parte de Juan para usted, ¿sí? Con toda libertad. ¿Eres tú, manda a preguntar Yohanan, el que ha de venir o habemos de esperar otro? Entonces Yeshua podría haber simplemente dicho, sí, soy yo, pero no quiso decir así, quiero decir diferente, quiero decir de una forma más impactante, quiso decir de una manera que ellos nunca más podrían olvidar la respuesta de él. Y dijo, tráenme ciegos, cojos, paralíticos, no se olviden de traer también gente metzorim, gente cuya enfermedad que carga tzara en su cuerpo. Esto tiene que haber ocurrido fuera de la ciudad porque esto no podía entrar en la ciudad. Vea como uno ya puede saber hasta por la Torá dónde sucedió eso. Tiene que haber sido fuera de los muros de Jerusalén. Traerme toda esa gente. Trajeron. Y él sanó los ciegos, sanó los paralíticos. Trajeron muertos también porque él los resucitó y trajeron los leprosos. Él los sanó. Y después de haber todo hecho, y los pobres les anunció las buenas nuevas de que la redención ha llegado y que no se preocupen, que todo está bajo control de Hashem. Entonces cuando terminó, él dijo, vayan y digan a Juan lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Algunos hasta discuten acerca de que si Yohanan estaba en duda o no. Yo creo que era muy difícil que Yohanan estuviera en duda. Es una opción, es una interpretación. Yo me inclino más porque Yohanan estaba cerca de ser decapitado y él no quería dejar sus discípulos sueltos. Entonces les manda ya para que ellos se certifiquen de que Yeshua es el Mashiach. Entonces regresan, le dan la respuesta a Juan. Juan es decapitado, ¿y para dónde cree usted que van los discípulos de Juan? Después de haber visto y oído lo que vieron, y visto lo que vieron, ciertamente no quedaron botados, sino que asumieron a Yeshua como su maestro. Entonces pienso que eso pudo haber sido, y hay más gente que piensa así conmigo. Entonces estos fueron los metzorim, los leprosos, los que sufrieron esta metzorá. Ahora, vayamos un poquito más adelante y encontramos a Yeshua pasando por cierto lugar en el desierto y le acuden a él 10 leprosos, 9 judíos y un samaritano. Y dice, si quieres, puedes sanarnos. Y Yeshua dice, sé limpio. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos se van a mostrarse al sacerdote. Y mientras caminan en dirección a Jerusalén, se van dando cuenta de que se van poniendo más sanos, hasta que se pusieron completamente sanos. Entonces uno regresa y ese era samaritano. Todos conocemos la historia. Y el más indigno fue el que volvió. Y Yeshua dijo, ¿solo esto? ¿No eran 10? Él sabe perfectamente matemática, por si acaso. Así a veces nosotros pensamos que Mashiach no sabe, no está muy preocupado con las matemáticas. Pero no eran 10. ¿Y dónde están los 9? Hizo la operación y todo, hizo la cuenta. Solo este samaritano vino para dar gracias. O sea que Yeshua esperaba que en medio camino ellos fueran sanados y volvieran todos para dar gracias y después entonces regresaron. ¿Y por qué no mandó que dieran gracias? Vayan, cuando ya estén sanados, vuelven para dar gracias y después sigue el camino para mostrarse al sacerdote. Es que para dar gracias, él deja eso con nosotros. Si le nace, dará gracia. Si realmente reconoce, dará gracia. Y si no, si piensa que es un derecho que él tiene, que no tiene nada que dar gracia y que él tiene el deber de hacerlo, se irá directo al sacerdote. Y ellos se fueron a los sacerdotes. Por causa de esta parashá,
nosotros entendemos que estos hombres no podrían haber ido directamente a donde estaban dentro de la ciudad los sacerdotes. Tenían que recibir el sacerdote fuera de la ciudad. El sacerdote tenía que hacer una inspección, como dice nuestra Parashat Metzorah, hacer una inspección y ver que están limpios. No hay ni siquiera una pequeña llaga para decir hay que esperar una semana. Si hubiese, hay que esperar otra semana, 7 días y hacer una nueva inspección. Y si no, entonces tenía que raspar el cuerpo todo como acabamos de leer en la Torah, en los primeros versículos de Parashat Metzorah, y someterse a un ritual. En Hechos de los Apóstoles, Jacobo, hermano de Yeshua, hermano carnal de Yeshua, o carnal de Yeshua, como dicen los mexicanos. Jacob, el carnal de Yeshua, le dice a Rab Shaul, ya ves, hermanos, cuántos miles han aceptado la fe del Mashiach. Multitud de Kohanim. No dice que multitud de fariseos, ni de saduceos, ni de herodianos, pero multitud de Kohanim, multitud de sacerdotes han venido a la fe mesiánica de Yeshua. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué esa clasificación? ¿Por qué no vinieron una multitud de fariseos? Pues, ¿por qué no vinieron una multitud de saduceos? ¿Y por qué una multitud de Kohanim? Es porque cuando Yeshua sanaba los leprosos en especial, los mandaba donde los sacerdotes. Y los sacerdotes pues hacían el examen y dicen, no puede ser, tú no tienes lepra, tú no tienes nada de eso. Sí, pero yo tenía. Pero ¿cómo perdiste? ¿Cómo fue que fuiste sanado? Ese hombre ahí, llamado Yeshua, él me dijo, me oró, me mandó acá y yo venía y se me limpió la piel completamente. Entonces la obligación de los sacerdotes era enviar una comisión para ver si ese hombre no será el Mesías, porque todos los rabinos, todos los maestros de Torah, cuando estaba enseñando a sus talmidín Torah, los talmidín preguntaban, ¿y cuándo todo eso que está escrito en la Parashat Metzorah, de las palomitas, de las dos avecillas y todo ese ritual, ¿cuándo lo vamos a cumplir? Porque ningún leproso fue sanado desde que Moisés recibió la Torah, con excepción de Naamán, pero como él no era pueblo de Israel, eso no se aplicaba a él. Entonces, ¿cuándo eso se va? Cuando venga Mashiach, él va a sanar los leprosos. Ahí nosotros vamos a hacer esto. Entonces los practicaban por si llegue el Mashiach. No llegaba y no podían cumplir esa mitzvot. Entonces cuando Yeshua sana a los leprosos, los envía donde los sacerdotes. Los sacerdotes, pues viendo esto, dicen, no, hay que certificar de que ese hombre es el Mashiach, porque así hemos sido enseñados. Cuando venga Mashiach, los leprosos serán sanados. Es más, todos los milagros que hizo Yeshua son reconocidos por la Rabanut. Si usted no sabe, los rabinos saben que Yeshua hizo milagros. Lo que no quieren aceptar es que sea el Mashiach. Ese es solo el problema. No quieren aceptar. Si nosotros nos valemos del testimonio del hermano Simcha Pilman, un rabino ortodoxo que conoció a Yeshua como su Mashiach, y no por ninguna revelación especial, sino por la referencia que hace el Sidur a la persona de Yeshua, o por lo menos hacía hasta el año 1916 o 1900, por ahí el principio del siglo XX, los Sidurim, los Machzorim de Rosh Hashanah, hacen referencia a la persona de Yeshua. Dice, Yeshua
Sar Apanim, príncipe del rostro, el que está delante del rostro de Hashem. Está escrito más de una vez mientras se toca el shofar en Rosh Hashanah. Los sidur de hoy día ya no tienen esto. Fue suprimido. Pero ahí están, todavía tengo estos sidur ahí en la casa, esos mazor, que está haciendo una referencia. Y yo pregunté al guía religioso que estuvo con nosotros en el último viaje que hicimos a Israel. Lea eso aquí, dígame, ¿qué es que está haciendo Yeshua aquí en esa bendición? Él dice, no sé, no te sé responder. Dice, te voy a dar la respuesta de un rabino ortodoxo. Pero si este Yeshua no es el Yeshua que nosotros creemos, ¿qué Yeshua es Sar Apanim en toda la historia del judaísmo? Tampoco tengo respuesta para esto. Por si acaso piensa que es otro Yeshua. El rabino Simha Pilma dijo que fue a preguntar a su rabino mayor de la yeshiva, ¿qué hace el nombre de Yeshua aquí? No es Yeshua el Jesus de los cristianos. ¿Qué hace aquí en nuestro mazor? Él dijo, es que Él es el Mesías. No puedo creer. Usted me está diciendo que Jesús es el Mesías. Él dijo, no exactamente. El Jesús que anuló la Torá, el Jesús que menospreció el sábado y cambió para el domingo, pero el Yeshua es Él. ¿Y por qué no decimos esto al pueblo? Porque el pueblo no está preparado para recibir ese mensaje. Fue la respuesta que él recibió. El pueblo judío no está preparado. Si el pueblo judío, nosotros los rabinos, o sea, estos rabinos, les decimos que Yeshua es el Mesías, o se harán judíos mesiánicos o se harán cristianos. Ahí se daña todo. Bueno, si se hacen judíos mesiánicos aquí, no creo que se vayan a dañar. Pero con un poco de formatos mesiánicos que hay por ahí, locos, que con la florcita, esta sí, esta no, esa mitzvah sí, esta mitzvah no, sí se van a hacer locos. Entonces ahí tendría razón. Pero los rabinos más modernos, ese hombre fue presionado, que fue a vivir en el desierto, no aguantó la presión y murió. Porque querían por todos que él negara las afirmaciones que hizo. Porque no solo en esta parte del Mahzor y de los Sidurim, él encontró a Yeshua en otras páginas, que como se hacen las bendiciones en hebreo, le pasa por alto a la gente. Hay una palabra muy parecida con Yeshua, que es Yeshua. Yeshua. Yeshua es salvación. Y generalmente cuando escuchamos Yeshua, parece que estamos hablando salvación y estamos hablando Salvador. Entonces, es posible. Ahora, entonces, ¿por qué muchos Kohanim creyeron en Yeshua? Porque fueron allí que llegaron los leprosos limpios. Y ellos tuvieron que admitir que Yeshua era el Mashiach. Cuando usted ve que Yeshua está siempre rodeado de escribas y fariseos. Los escribas eran hombres que, como reproducían la Torá y los profetas, copiaban a mano. Entonces, ellos sabían la Torá de memoria. Inclusive hay leyes, halajot, leyes judías que prohíben a los escribas, los sofrim, de escribir confiando en sus memorias. Ellos tienen que mirar allá y escribir, para evitar que causen fallas, porque ellos ya se la saben de memoria, de tanto que han leído y han escrito y han visto las letras, las palabras. Entonces, estos escribas y fariseos cercaban a Yeshua todo el tiempo en comisión. ¿Dónde estaba Yeshua haciendo algo? Ahí usted va a ver los fariseos y los escribas, los entendidos de la
de la Torá. ¿Y por qué están ellos siempre ahí? Como una comisión, para ver si es el Mesías o no. Entonces cuando él dice al paralítico todo torcido, hijo, y todo esperando que diga, levántate, toma tu lecho y anda. Él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Ay! ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Hashem? Porque no quiere admitir una cosa que ya fue discutida en el Talmud, que al Mashiach Hashem iba a dar toda autoridad. Y Yeshua dijo, todo poder me fue dado en los cielos y en la tierra. Al igual que Yosef recibió toda autoridad de Faraón, también Mashiach recibió toda autoridad de Hashem. Entonces, ¿quién tiene toda autoridad? Tiene autoridad también para echar fuera demonios, perdonar pecados, limpiar los leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Resucitar los muertos, hasta los endemoniados, los más difíciles de echar fuera demonios. Esta semana me estaba riendo de Salomón, me estaba contando que en una ocasión alguien estaba echando en el cristianismo demonios de una persona y no había cómo echar fuera los demonios. Trae un balde de agua fría. Y le tiraron. Y la persona quedó cuerda. No sé qué tan cierto es, pero contó, no sé si era un chiste. Pero los demonios más difíciles de echar fuera son los demonios sordo-mudo. Porque por más que Yeshua tenga todo poder y hable, él no escucha. Entonces no le afecta. Entonces no necesita entender, no necesita escuchar, no necesita impacto de la palabra. Cuando Yeshua decía sal, salían, así fueran sordos, así fueran mudos. Todo poder le fue dado. Entonces, Yeshua era cercado de comisiones, porque los sacerdotes tenían que enviar comisiones para chequear el que le sanó a esos 10 leprosos. ¿De quién es hijo? ¿Descendiente de quién? Y daban que era descendiente, humanamente hablando, según Rab Shaul, ¿no? Según la carne, de David, del rey David. Entonces es descendiente de David. Calza con la profecía. ¿Dónde nació? No nació en Galilea ni nació en Nazaret. Él fue llamado Jesús de Nazaret, Yeshua Nazaret. Pero él no nació allá. Fue porque fue criado. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Betlehem. ¿Qué quiere decir la casa del pan? Yo soy el pan vivo que descendió de allá. Imagínense, nació en Betlehem. Calza con la profecía. Sanó los enfermos, los leprosos, calza con la profecía. Sanó los ciegos, dio buenas nuevas a los pobres, calza con la profecía. Perdonó pecado de la gente. Ahí los teólogos se atrancaron. No nos gusta, pero si se le dio toda autoridad, ¿por qué no puede perdonar pecados? ¿No? Resucita a los muertos. Calza con las profecías. Es él, definitivamente. No hay nada. Nadie hasta hoy ha hecho estas señales. Por eso que en Hechos dice que multitud de Coanim, de sacerdotes, creyeron en él. Y creyeron en él después que él se fue. Pero dijeron, no hay cómo. Es él. No puede calzar tanto así. Entonces, usted y yo que ya tenemos esta convicción, que no hemos tropezado en el Mashiach, no nos apartemos, no demos lugar a ninguna duda. Es él, no hay más. No hay más. Muéstreme uno que haya nacido en Belén, como dicen los profetas, que sea descendiente del rey David. Hoy día no hay ni cómo saber de quién es descendiente de quién. Ni siquiera podemos saber de qué tribu no somos. ¿No? Entonces, no hay otro que haya podido cumplir con estas importantes detalles. Ahora vea bien, en el ritual la limpieza del Metzorá,
había algunas cositas interesantes. El cedro, que es un árbol que crece altísimo, altísimo, altísimo. Y el hisopo, que es la más bajita de los vegetales. Entonces, dos aves, una que es sacrificada y otra que es zambullida en la sangre de la primera y suelta para que se vaya. Todo eso tiene un significado. A propósito, en este viaje, otra vez desde Israel, me están pidiendo, ¿por qué no saca el tabernáculo del programa? Ya van sería el tercer año que me piden lo mismo. Yo dije, ¿por qué ustedes me insisten tanto que saque el tabernáculo del programa? Dice, es porque el tabernáculo ya es algo del pasado. Ya pasó el tiempo del tabernáculo, se construyó 2 templos. Y ahora estamos reservando las piezas para el tercer templo. Dice, sí, pero el orden, la división, la acomodación, los símbolos, los aparatos del Mishkan, del tabernáculo, son los mismos del templo. También el tabernáculo, como el templo, estaba dividido en 3 partes. Todo el tabernáculo y el templo tenían todas las mismas piezas y utensilios. ¿Por qué no estudiar hoy el tabernáculo? Si nosotros en las parashot todas de Éxodo y de Levíticos, pues nosotros estudiamos el tabernáculo. Es porque está muy lejos. Se está en el extremo sur de Israel. Cuando vayamos al tabernáculo no podemos hacer más que tal vez 2 actividades. El tabernáculo y quizás la fortaleza de Matzada. Quizás alcance tiempo para ir al Mar Muerto. Quizás, aún viajando por ahí. Porque está muy lejos. De Jerusalén al tabernáculo se toma unas 3 horas de bus. Pero bus con aire acondicionado, internet, ¿cuál es el problema? A ellos les dije este año, definitivamente nos vamos al tabernáculo. ¿Por qué? Porque yo quiero que el que vaya con nosotros al tabernáculo, a Israel, entre en el tabernáculo y vea cada una de las piezas del tabernáculo. Como los discípulos de Yohanan vio cada uno de las acciones de Yeshua. Y las pude entender, asociar con las profecías y salir de allí convencido al 100% de que este es definitivamente el Mashiach. Y poder entender dentro del tabernáculo la actividad del sacerdote, del sumo sacerdote, cómo es un prototipo, aunque del mismo tamaño original. Vamos a poder entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, ver el arca, levantar, ver las cosas que están ahí dentro y vivir esto, porque somos hoy día tan despistados que palabras se nos vuelan después. Es probable que un 50% de lo que yo les estoy diciendo ustedes se olviden. Por eso hay que estar repite y repite para que quede lo máximo. ¿No? Pero los que vemos, palpamos y oímos, nos entra por varios canales. Uno por acá, otro por acá, otro por el tato, ¿no? Entonces eso nos va a quedar más. Es importante saber, el cedro representa el orgullo, la prepotencia, la soberbia, ¿no? Y el hisopo, la humildad. De esto a esto se convirtió el Naamán. Salió de allí un hombre llanito, buena gente, ¿no? Salió de allí un hombre cambiado, ¿no? Estos cambios, ¿no? Un ave que es degollada, un ave que vuela, habla de la liberación, ¿no? El hilo escarlata habla de la redención, de la sangre, del sacrificio. Entonces, Hashem está tratando de comunicarnos que hay solución para nuestros problemas, que todas las veces que usamos mal la lengua,
Hay solución para ella, que todo nuestro orgullo debe ser quebrantado, debe ser sometido, ¿no? Debe ser controlado y que no vamos a llegar a ninguna parte. En Romanos capítulo 11, no quisiera extenderme mucho, pero no puedo dejar de decir esto. En Romanos capítulo 11, versículo 22, por allí, Rav Shaul habla de dos olivos, un silvestre y un olivo bueno. Y dice que en contra de la naturaleza, oiga bien, use esa expresión, en contra de la naturaleza, Hashem saca una rama del olivo silvestre y injerta en el olivo bueno. Pero Rav Shaul es tan amplio que dice así, para injertar tiene que sacar una rama del olivo bueno, necesito injertar la rama del malo. Ahí viene la cuestión del en contra de la naturaleza, porque nadie hace esto. Usted tiene un olivo malo en la casa que da unas aceitunitas tan chiquitas así. Usted dice, ay, por gusto traje una planta tan mala. Entonces usted va y busca una rama de un olivo bueno, y injerte en el olivo malo, ahí de allí va a salir las buenas aceitunas. Pero vea lo que Hashem hizo en contra de la naturaleza, puso lo malo en el bueno. ¿Y qué es el malo ahí? El malo son los gentiles y el bueno, el pueblo de Israel. Entonces, pero ahí Rav Shaul dice así, pero no os ensoberbezcan, porque si no, él saca esa rama y pone la otra que él tuvo que sacar para ponerte y prenderá más rápidamente porque es de la misma especie. Entonces, la gente vuelve a sus raíces, lleno de soberbia. A mí no me gusta, yo vine pero no me gusta la kippah. Yo vine pero no me gusta todas las mitzvot. Yo vine pero yo quiero celebrar Pesach todos los domingos de mañana. Y no le voy a llamar Pesach, le voy a llamar Santa Cena. Yo vengo a mis raíces, pero tiene una cosa. Yo voy a continuar congregando el domingo en la iglesia y el sábado en la sinagoga. ¿A qué has venido, pues? ¿No? Ah, yo lo hacía, qué bueno que es en pasado. Yo vengo, pero, ¿has venido o no has venido? ¿O vienes o no vienes? Mejor hubiera quedado allá ignorante y Hashem iba a aceptar toda tu oración, todas tus bendiciones, todas tus ofrendas. A veces prefiero ser ignorante que ser un sabio terco y arrogante, ¿no? Porque por lo menos Hashem no toma en cuenta el tiempo de la ignorancia, ¿no? Entonces, pero ya sabes, cumple, haz lo que tiene que hacer, no estés ahí, es así, esa no, es así, esa no. Parece chiste, pero hay gente que piensa que ha vuelto, pero no ha vuelto. Y si ha vuelto a cualquier cosa, menos a sus raíces. Entonces, no puede ser soberbio, no puede. Rav Shaul encontró gente así hace 2000 años atrás en la congregación. Que gente asimilada que ve, yo vengo pero eso no, yo vengo pero eso aquello no, yo vengo. O sea que el que está al frente de la obra tiene que hacerse de tripas corazón para aceptar toda esa gente. Porque ellos entran también por una puerta, causan un montón de daño y terminan saliendo por la otra puerta y trabajamos en vano, no conseguimos nada con esa gente. Así es. Y hemos visto esto, ¿no? No hace mucho en un estado nuevo donde estamos comenzando una obra, llega una persona, ay, qué bueno que ya tiene una congregación aquí para mí, pero verá, no se va a encender las velas del Shabbat más aquí. Sí. Usted llegó hoy y usted ya está diciendo lo que tenemos que hacer. Sí, y no vamos a cantar Shalom Aleje porque esa melodía habla de los ángeles y nosotros no tenemos que hablar de los ángeles, tenemos que enfocar en Yeshua, en Hashem.
O sea que, ¿a qué has vuelto? Has vuelto con un poco de cosas, de prohibiciones, a esto no, y aquello no, y aquello no. Pero estuviste hundido todo el tiempo en las tradiciones del país donde fuiste a nacer. Y si te preguntan hoy de qué país eres, nunca te sale Israel. Sale Colombia, Cuba, sale Costa Rica, sale todos esos países, menos Israel. A menos que nosotros digamos, piénsalo bien antes de decir, el rabino debe estar queriendo escuchar Israel. Ahí acierta. Si no es así, no. Es capaz de dar la vida por aquellos países. Igual que nuestro pueblo estuvo dispuesto a dar la vida y algunos judíos murieron en la Primera Guerra Mundial peleando por Alemania. Pero cuando vino la persecución en la Segunda Guerra Mundial, tú no eres alemán, tú eres judío. Y los judíos no son alemanes, son de Israel. Así que 6 millones de judíos perecieron. Y se confiaban de que eran alemanes. Y los que se quedaron porque dijeron, nosotros somos alemanes, hijos de alemanes, nietos de alemanes. Entonces, a nosotros no pueden hacer nada. Pero se olvidaron, ustedes son alemanes, pero ustedes son judíos. Y los judíos son los que tiene, la gente, el enemigo tiene los ojos encima de estos judíos. Entonces, eso es lo que somos, hermano, para gloria de Hashem.